Quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu familia. Quiere destruir el propósito de Dios en tu vida. Quiere confundirte. Quiere distraerte. Quiere apartarte de los caminos de Dios. Pero el Espíritu Santo también está en nuestras vidas. Y Él quiere levantarnos. Él quiere avivar nuestros corazones. Él quiere depositar la pasión por Dios. Él quiere depositar sobre tu vida el poder de Dios. Él quiere depositar sobre ti una unción especial de parte de Dios para que tú puedas caminar en victoria y en poder. Él quiere usarte como instrumento de justicia. Él quiere usarte como un instrumento poderoso para anunciar el reino de los cielos y para anunciar a aquel que vive y reina para siempre. Hay una lucha de poderes en nuestras vidas. Y unos quieren destruirnos y otros quieren levantarnos, usarnos poderosamente en el nombre de Jesús. Todos estamos bajo las influencias espirituales de unos u de otros, y a veces de los dos. Estamos recibiendo influencia por una parte del enemigo y por otra parte del Espíritu Santo. Y hay una lucha por nuestras almas. Y hay una lucha para que nosotros estemos ubicados en el lugar que Dios ha predeterminado para nuestras vidas. Y hay una lucha para que nosotros vivamos en victoria, para que vivamos ungidos por el Espíritu Santo, para que vivamos en obediencia y para que vivamos sometidos a Dios y a su voluntad. Hay una lucha. Y quiero ilustrarlo con la palabra de Dios en esta mañana. Hay una historia en la Biblia, hay muchas, pero hay una concreta que nos va en esta mañana, yo creo que abrir un poco los ojos y nos va a hacer un poco más conscientes del mundo espiritual que nos rodea, ¿sí? Y de los poderes de influencia que tiene sobre nuestra vida. Por eso es que no podemos dar lugar al diablo. Por eso es que no podemos dormirnos. Por eso es que no podemos descuidarnos. Porque él, si él gana ventaja, nos hace pasarlo muy mal. Y quiero ver la historia de Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? Elías. Veamos un poco en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Allí encontramos la historia de Elías. Elías es un hombre tremendo, un profeta de Dios, pues de los que más sobresalen en la Biblia, el profeta de fuego, el profeta que escuchó la oración de Dios, escuchó su oración y paró la lluvia por 3 años y medio. Y el profeta vuelve a orar después de 3 años y medio y Dios responde la oración del profeta y abre los cielos y derrama lluvia sobre la tierra. Increíble. El Dios todopoderoso que cuando Él quiere llevar al profeta a su presencia, no lo hace de manera convencional, que la gente se muere y no. Dios envió un carro de fuego con caballos galopando, y vinieron hasta donde él estaba, lo tomaron y se lo llevaron, y él no vio muerte. Un hombre de Dios tremendo, un hombre que se enfrentó a 450 profetas de Baal, se enfrentó a un poder espiritual tremendo que estaba ejerciendo sobre la nación de Israel en ese tiempo, y los venció. Dios que oró, Elías que oró a Dios, y Dios hizo descender fuego del cielo y consumió todo el holocausto. Un hombre tremendo de Dios, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre sometido a Dios, un hombre usado por Dios en su tiempo. Pero había alguien que quería destruirlo, que quería matarlo, aniquilarlo, quería arrinconarlo, quería que entrara en una depresión, quería confundirlo, quería desanimarlo hasta el punto de desear la muerte. Y saben, nosotros vivimos en el mundo, pero hay un mundo espiritual que nos rodea. Y cuando Dios ve que tú te quieres levantar para ser un adorador de Dios, cuando el enemigo ve que tú quieres estar y andar sometido a Dios y en obediencia a Dios, Él se va a levantar contra ti. Él te va a atacar. Cuando Él ve que tú te levantas para hacer un
un testigo eficaz de Jesús para plantar el reino de los cielos, para hacer avanzar su reino, para servir a Dios, para ministrar a la gente que está perdida, Él se va a levantar en contra tuya y te va a atacar. Y va a tratar de frenarte, de destruirte, de aniquilarte. Por eso que nosotros tenemos que pelear. Y Dios nos ha dado armas espirituales para que peleemos la buena batalla de la fe. Pero hay un componente que Jesús nos enseñó: velar, velar y orar. ¿Para qué? Para no entrar en tentación, para no ser influenciado por Satanás con las pasiones, con la carne también. Y para no distraernos, porque el enemigo, él usa mucho la distracción y usa mucho también la vanagloria del mundo y tantas cosas que él utiliza a fin de frenar toda obra que Dios quiere hacer en nuestra vida y que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Así es que allí encontramos al profeta Elías. Primera de Reyes 1 al versículo 6. Mira, Dios lo usa aquí de una manera tremenda. Dice: los filisteos... no, estoy en Primera de Samuel, perdón. Primera de Reyes. Ya te iba a predicar de David otra vez. Primera de Reyes. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, en este momento era el rey de Israel: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mira la conciencia que tenía el profeta Elías, de que él vivía en la presencia de Dios. Qué bueno es cuando nosotros somos conscientes de esa verdad, la verdad de que vivimos en la presencia de Dios, que no podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Que hagas bien o hagas mal, estás en la presencia de Dios y Dios te ve. La conciencia de que vivimos delante de Dios, él lo tenía muy presente y él decía: en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aquí encontramos entonces a Eliseo, que Dios le da un mensaje para el rey Acab. No va a llover. Estuvo sin llover 3 años y medio, nos cuenta Santiago. Dice: él era hombre semejante a nosotros y oró y no llovió por 3 años y medio, y volvió a orar y llovió. Dios le da la orden, él va, enfrenta a Acab, suelta la palabra que Dios le dio y allí se cerraron los cielos y no hubo lluvia por 3 años y medio. En el versículo 2: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios le da una orden aquí y le dice: dale esta palabra al rey y tú vete al arroyo de Querib y escóndete allí. ¿Por qué le dijo Dios eso? Dios le dijo eso porque él sabía que Acab se iba a levantar por esa palabra, se iba a levantar contra Elías, y lo iba a querer matar. De hecho, lo buscó por toda la tierra, peinó todo el territorio buscando a Elías para matarlo. Pero Dios lo escondió en el arroyo de Querib. Dios sabe librar a sus hijos del enemigo. Y allí, por 3 años y medio, bueno, algo menos, pero él estuvo siendo alimentado por los cuervos. Mira lo que dice el versículo 4. Dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios cumplió su palabra, su promesa con el profeta Elías. Le dijo: ve,
no te preocupes, yo te voy a alimentar, yo te voy a sustentar, yo te daré de comer y voy a usar a los cuervos. ¿Quién iba a pensar en los cuervos? Pero Dios es así. A veces Dios usa al menos pensado y a los menos pensados para alimentar a otros. ¿Amén? ¿Amén o no? Amén. Quizás Dios te quiere usar a ti, no como un cuervo, sino como un hijo suyo, como un hijo de Dios. Pero quizás Dios te quiera usar a ti para alimentar a otros, sus siervos que están sembrando la palabra de Dios en lugares inhóspitos, lugares donde hay mucha escasez, donde hay mucha falta, donde el reino de Dios no ha llegado. Y Dios los envía a esos lugares a predicar el Evangelio. Y Dios les dice, ve, yo te alimentaré, yo te sustentaré. Y por otro lado, Dios moviendo a su iglesia, moviendo a su pueblo, moviendo a la gente que ama a Dios, que ama su obra, a la gente que le obedece y quiere servirle, moviendo el corazón para dar de comer a sus siervos que están trabajando y sirviéndole, sembrando su palabra. Y en esta ocasión vemos a lo que Dios usa, a los cuervos. Y por un tiempo estuvo trayéndole todos los días. Le traía pan y carne por la mañana, le traían pan y carne por la tarde. Cuando el arroyo se seca, Dios le da otra orden y le dice, vete a Sarepta y allí he dado orden a una mujer que te alimente. Esta mujer sabemos que era una mujer pobre. Solo tenía un poquito de aceite y para hacer una masa y dejarse morir, dice la Biblia. Y Dios proveyó, hizo el milagro. Se multiplicó la harina, se multiplicó el aceite y Dios sustentó al profeta. Pero quiero hacer hincapié en la mujer de Sarepta. Esta mujer que solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina. Dice, estoy buscando 2 leños, 2 palos, para encender el fuego, cocinarlos y dejarnos morir porque es lo único que tenemos para comer, no tenemos más. Y había un hambre tremenda en la tierra por la falta de la lluvia. No había cosechas, no había trigo, no había nada. La tierra no producía su fruto por falta de agua. Había un hambre severa y no había para comer. Pero Dios sustentando y cuidando al profeta y también proveyendo a la mujer que estuvo dispuesta a negar su bocado de pan para dárselo al profeta. Es tremenda esa enseñanza, hermano. A veces queremos ser tan agarrados, tan propios y no hay una disposición para dar para la obra de Dios. Y quiero decirte, cuando hay disposición para dar para el reino de Dios, Dios abre las puertas sobre ti. Y Dios te provee de una manera milagrosa. Y dice Dios, probadme en esto y veréis. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Lo crees? Pues ponlo en práctica y lo verás. Si lo crees y no lo practicas, no lo verás, porque la bendición viene cuando obedecemos, cuando hacemos lo que Dios nos manda. Cuando hacemos lo que Dios nos pide. Aquí vemos al profeta, y él dice que en la Biblia que él se fue. El profeta obedeció a lo que Dios le dijo, porque podía haber dado lugar al espíritu de duda. ¿Cómo? ¿Me vas a alimentar a través de los cuervos? Si los cuervos no hablan, si los cuervos no saben matar cerdos, si los cuervos no saben matar pollos. La Rosalía sí, pero los cuervos no saben. ¿Cómo me vas a alimentar? ¿Cómo? Podía haber dado lugar a la duda, pero sin embargo el profeta no duda ni un instante y él, dice la Biblia, que fue a donde Dios le mandó y él estuvo allí y vio la gloria de Dios. Veía a los cuervos venir y traer su pico lleno de carne y su pico lleno de pan para alimentar al profeta. Cosas increíbles hace Dios. Pero ese es el Dios que servimos, al Dios de lo imposible, al Dios de los milagros, al Dios de la vida, al Dios que todo lo puede. Ese es nuestro Dios. Vemos también que Dios le envía a hablar con Acab. En el capítulo 18, versículo 1,
Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías. Exactamente pasaron 3 años y medio. En el tercer año, diciendo, en el tercer año de que no llovía, dice: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, fíjate, ve, muéstrate a Elías, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Elías va a ver acá, en obediencia a Dios. Acá estaba desesperado. Llevaba como loco 3 años buscando al profeta, con el fin de matarlo, porque él decía, acá decía, por culpa del profeta estamos pasando el hambre que estamos pasando. Entonces peinó la tierra buscándolo para matarlo. Enviaba a gente por todos los lugares para buscar al profeta. El profeta Dios lo había escondido, primero en el arroyo de Kerit y luego en la casa de la mujer viuda. Y no dieron con él, no lo encontraron. Pero ahora Dios le dice al profeta: ve, preséntate acá y dile que yo voy a hacer llover sobre la tierra. Muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave. El hambre era grave en Samaria. Era grave el hambre que había por causa de la escasez de alimentos, de no producir la tierra. Entonces 3 años y medio estuvo sin llover, y el hambre era mucho en el reino de Acab. Elías ora, y Dios hace llover sobre la tierra. Tremendo. Dice el profeta Santiago, Santiago el apóstol, dice que él era hombre semejante a pasiones como nosotros. Quiere decir que él no era diferente a nosotros. Él era un hombre de carne y hueso como tú y como yo. Necesitaba comer, necesitaba ser alimentado, necesitaba de Dios. La diferencia que hay entre el profeta Elías y muchos de nosotros es bastante notable. Es que él era un hombre temeroso de Dios, un hombre que andaba en obediencia a Dios, un hombre que adoraba, era consciente de que cada minuto que él vivía, él estaba en la presencia de Dios, era consciente que Dios lo estaba viendo. Llueve, o sea, ora y hace llover. También encontramos en el 18:41, mira lo que dice el 18:41. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Dios responde a la oración de Elías, y no solo eso, dice que él echa a correr y corre delante del carro de Acab. Claro, el carro de Acab llevaba mínimo 2 caballos. ¿Te imaginas? El profeta corriendo por delante de los caballos para que no atajara la lluvia. Un hombre sujeto a pasiones, dice el apóstol Santiago, pero aquí le vemos un respaldo de Dios total. Vemos a un hombre que está siendo usado por Dios. Vemos a un hombre que está cambiando, está queriendo cambiar la historia de su país. Un hombre que está queriendo sacar al pueblo de la idolatría. Un pueblo que está queriendo hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Y por eso el enemigo le ataca. Y ahora vamos a ver una parte
donde es atacado por el diablo. Pero antes vamos a ver esa parte donde el profeta se dispone para enfrentar a Jezabel, a sus profetas, al dios Baal, a Artemisa, que también adoraban. Y vamos a ver en esa obra espiritual que él hace, cómo él es atacado y es el enemigo queriendo arruinar su vida, queriendo destruir su vida. Y aquí te quiero hablar en esta parte para que veamos un reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Esto ocurrió en ese tiempo y esto ocurre en este tiempo también, porque Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, el enemigo tampoco. El enemigo también sigue siendo el mismo. Desde un principio él quiso destruir, arruinar y acabar al hombre y sigue queriendo hacerlo. Desde un principio quiso influenciar en la vida de las personas para arrastrarlos fuera de los caminos de Dios, para que desobedezcan a Dios, para que anden en sus propios caminos. Y él sigue queriendo hacerlo hoy también. Y aunque tú y yo servimos a Dios, adoramos a Dios, amamos a Dios, no estamos libres de ser tentados, de ser atacados, de ser influenciados por poderes espirituales con el fin de destruirnos, de arruinarnos, de matarnos, de desviarnos de los caminos de Dios, frustrar los planes y los propósitos de Dios con tu vida, arruinarte, llevarte a la bancarrota, sumergirte en una depresión, en una desesperación. Ese es el fin que el enemigo tiene. Y trabajaba entonces y trabaja hoy también. Por eso nosotros tenemos que atender y ser hombres y mujeres espirituales con revelación espiritual, con conocimiento espiritual de lo que sucede en nuestro mundo. Porque si no, somos pan comido. El diablo nos jala por los pies y no nos enteramos. Y necesitamos tener revelación y discernimiento de la palabra de Dios para ver el mundo que nos rodea. Y no dormirte en los laureles ni en los limones. Hay que estar despiertos, velando y orando. Vamos a ver la victoria de Elías sobre los profetas de Baal. Capítulo 18, versículo 20. 18, 20. 26. 18, 26. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, mira lo que Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué les pasó al pueblo aquí? El pueblo aquí estaba claudicando entre dos pensamientos. Cuando viene a aparecer a Elías, unos piensan que el Dios de Elías es el verdadero. Pero les asalta la duda, el espíritu de duda, porque ahí están sumergidos en la idolatría, adorando a Baal, Dios de los sidonios. Y viene esa confusión tremenda que ya no saben quién es el verdadero y quién es el falso. Están claudicando entre dos pensamientos. Este espíritu de idolatría les lleva a claudicar. Y no se le puede dar lugar al espíritu de idolatría, porque te va a llevar a claudicar entre dos pensamientos. El pueblo estaba confundido, trae confusión a las mentes. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y póngalos sobre la leña, pero no pongan fuego debajo de él. Entonces él les reta a los profetas de Baal a que al Dios que responda por fuego
ese es el Dios verdadero. Y esto lo hace Elías con el fin de sacar al pueblo de la idolatría y mostrar al Dios verdadero y todopoderoso, que es el Dios de Israel, que no es el Dios de Baal a quien ellos están adorando, que por mentira y por influencia demoníaca han salido de seguir al Señor y han entrado en una idolatría, quien los tiene ciegos, vendas, ciegos en sus vidas y no pueden ver al Dios verdadero. Entonces Elías los reta a estos profetas, dice: vamos a hacer un altar y vamos a poner un sacrificio, y el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Y los reta. Así que les dice: venga, empezad vosotros. Y la Biblia literalmente, ahí está en el capítulo 8, lo pueden leer. Él dice que estuvieron desde la mañana hasta la tarde, orando. Pusieron el sacrificio en el altar. Comenzaron a orar, comenzaron a invocar a su Dios, comenzaron a dar vueltas alrededor de la víctima, del holocausto. Comenzaron a invocar, a hacerse cortes, a sajarse con cuchillos, lancetas, invocando a Baal para que viniera y encendiera fuego del cielo para mostrar su poder y que él era el verdadero. Pero sabes, viendo ya que pasa el mediodía y no ocurre nada, no hay respuesta, Eliseo comienza a reírse un poco de ellos y comienza a decirles: ¡Ey, gritar fuerte! A lo mejor está ocupado y no te oye, a lo mejor está de viaje, a lo mejor está de vacaciones. Y comienza a burlarse así de ellos. Finalmente no ocurre nada, allí no hay respuesta de nadie. Entonces el profeta Eliseo, en el versículo 30, cuando le tocó su turno, lo primero que hace Eliseo, mira lo primero que hace, 30, si lo veo, lo veo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y mira lo primero que hace. Y él arregló el altar de Jehová que estaba, ¿cómo? Arruinado. ¿Sabes por qué estaba arruinado el altar de Jehová, donde se le ofrecían sacrificios continuos a Dios? Pero en este momento estaba derribado, estaba destruido por la falta de utilizarlo, por la falta de venir a ofrecer sacrificios a Dios. Es decir, el altar se utilizaba para venir a ofrecer sacrificios a Dios y recibir el perdón de Dios y recibir comunión con Dios e invocar a Dios y adorar a Dios. Entonces, en este momento está derribado, está destruido. ¿Por qué razón? Porque lo habían descuidado. Y porque habían descuidado el altar a Dios, habían caído en esa idolatría. Habían caído en esa oscuridad. El enemigo había puesto esas vendas sobre sus vidas. El espíritu de confusión había entrado en ellos. Estaban confusos. No sabían quién era el Dios verdadero. Y sabes, cuando tú descuidas tu altar, el enemigo está ahí para asaltarte. Y viene espíritu de confusión sobre tu vida. Ya no sabes si eres salvo o no. Ya no sabes para qué vienes a la iglesia o no. Ya no sabes, confundido. Pero el espíritu de apatía también. El espíritu de religiosidad, de idolatría. El espíritu de desánimo. Y no tienes ganas de orar. No tienes ganas de leer la Biblia, de venir a la iglesia. Pierdes el sentido de la vida espiritual. ¿Y para qué tanto orar? Comienzas a desanimarte. Y no es otra cosa más que tu falta de búsqueda de Dios, dándole lugar al enemigo para que todos estos espíritus inmundos asalten sobre tu vida. Y viene el espíritu de duda y crea en ti dudas. Ya no sabes si eres salvo o no. Ya no sabes si es verdad que la sangre de Jesús te perdona y te limpia tus pecados. Hay dudas. Espíritu de confusión, de apatía, de desánimo, de desgana. Y todos estos espíritus asaltan sobre tu vida. Y allí estás, siendo influenciado. Y de repente dices: oye, no tengo ganas de orar. Y como que, ¿y sabes una cosa que hace el enemigo? Que nos hace creer
que son cosas naturales, normales, y no vemos que son influencias espirituales que están atacando nuestra vida. Pero cuando uno es consciente y cuando viene el espíritu atacando tu vida, el espíritu de confusión, entonces tú te levantas y comienzas a orar a Dios. Dice, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu de confusión. No doy lugar, espíritu de confusión, fuera de mi mente, fuera de mi vida. Y haces guerra, peleas contra el enemigo. Y el enemigo se va. Y el espíritu de confusión no te atrapa. El espíritu de apatía, el espíritu de desgana, se apodera de ti y te arrincona en el sillón frente a un televisor. Y no somos conscientes. A veces no somos conscientes y lo achacamos a las cosas naturales de la vida. Es que estoy cansado del trabajo. ¿Ah? Claro, todos trabajamos. Y aquí estamos, sirviendo a Dios. Porque no nos dejamos influenciar por estos poderes espirituales. ¿Entiendes? Levántate y pelea. Levántate y pelea. Pelea, no te dejes dominar. Ellos tenían el altar a Dios derribado, destruido, arruinado. Pregunta, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Está lleno de hierbas por todos lados, de ortigas, por la falta de la limpieza que generalmente tenemos que hacer todos los días. ¿Sabes que todos los días tenemos que venir y hacer limpieza en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Por qué? Porque vienen pensamientos, a veces se despiertan deseos, pasiones, y tienes que hacer limpieza en tu mente y en tu corazón. Tienes que venir a la presencia de Dios, pedir perdón, decir, Señor, quita esto de mí, renuncio a esto, y hacer limpieza. Y entonces, antes de que comience la mala hierba a hacerse grande y fuerte en tu corazón, antes de eso la has cortado. Y mantienes tu altar limpio, mantienes tu altar en perfecta condición para poder ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, para poder ofrecer sacrificios de adoración a Dios. Y luego estás en tu casa y estás adorando a Dios. Vienes a la iglesia y eres un adorador, no eres un espectador, sino un adorador. Pero es fundamental que tú tengas tu altar limpio, es fundamental que tengas tu altar en condiciones para el servicio, para poder ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración. Amén. ¿Cómo está tu altar? Elías lo primero que hace es arreglar el altar que estaba destruido. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será su nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano preparó la leña y con el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad hasta 4 cántaros y derramaron agua sobre la leña, sobre el holocausto y todo. Y dice el versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. No las he hecho por mi cuenta, las he hecho porque tú me lo has mandado, Señor, y ahora ha llegado el momento y te ruego que hagas descender fuego del cielo conforme tú me dijiste. ¿Y sabes qué pasó? El cielo se abrió, una columna de fuego cayó sobre el altar, se prendió fuego y ardió toda la leña con todo el holocausto y aún estando lleno de agua. Cuando esto pasó, el pueblo exclamó,
oh, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y saben lo que hizo el profeta? Se vuelve al pueblo y les dice, ¿dónde están los profetas de Baal? Aquí están. Dice, matadlos. Y fueron y mataron a los profetas, les cortó el cuello en el arroyo y fueron libres de esa idolatría, de esa falsa evangelio que los profetas estaban enseñando, manipulando, influenciando al pueblo para apartarlo de Dios. O sea, el profeta tuvo una gran victoria y el pueblo se volvió a Dios. Se volvió a Dios. Tremendo. O sea, un hombre lleno del poder de Dios. Un hombre que hace descender fuego del cielo, que ora y cierra los cielos, que ora y abre los cielos, que ora y Dios envía fuego del cielo. Y un hombre que se enfrenta a 450 profetas de Baal y los destruye. O sea, no hay poder demoníaco contra el profeta Elías. Pero recordemos, el profeta era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que vivía en obediencia a Dios. Era un hombre que vivía sometido a Dios. Y era un hombre que hacía lo que Dios quería que él hiciera. Y ahí le vemos con esa gran victoria. Pero entramos en un capítulo en su vida donde, después de haber obtenido esta gran victoria, de haber manifestado este poder de Dios, ahora va a venir una mujer que se llama Jezabel. Esta mujer Jezabel es esposa del rey Acab. Esta mujer Jezabel era, bueno, su significado, su nombre significa no exaltada y se caracterizaba en su obsesiva pasión por dominar y controlar a otros, especialmente en el ámbito espiritual. Ella fue esposa del rey Acab, rey de Israel, fue hija del rey de Tiro y de Sidón y fue sacerdotisa de Astarte. Como pagana, hizo introducir su religión, su adoración, su culto a Baal, lo introdujo en Israel. Mató a todos los adoradores de Dios. También persiguió a los profetas. Y también, por otro lado, levantó y mantuvo a otros muchos profetas de Baal y de Astarte. Mantuvo muchos profetas. En este momento había 450. Y el rey Acab, que se casó con ella, fue influenciado por esta Jezabel, por este espíritu demoníaco, y fue controlado. Tenía un espíritu controlador, manipulador, y de esa manera manipuló al rey y los apartó de adorar a Dios e introdujo el culto a Baal, a la idolatría. Algunas de sus características son, mira, no se interesa por nosotros, no le agrada trabajar en equipo. A Jezabel no le agrada trabajar en equipo. Es autosuficiente, controla la mente bajo la influencia de espíritus satánicos, es acaparadora y altiva, seduce y controla a través del sexo, desprecia la autoridad masculina. De ahí esas mujeres son movimientos que hoy hay de feministas y eso. Cuidado con ellos porque muchas veces está el espíritu de Jezabel operando detrás de esas, influenciando detrás de esos movimientos. Entonces, esta mujer, por estas características, cuando ella se entera que él ha dado muerte a sus profetas, entramos en el capítulo 19, acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Le llega la noticia. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de los profetas. Entonces, esta mujer se entera y automáticamente le manda un mensajero al profeta Elías: ve y dile a Elías que mañana a estas horas él estará muerto como ha matado a mis profetas.
Entonces cuando Elías llega, cuando le llega esta amenaza de esta mujer de Jezabel, algo ocurre en el profeta. Algo ocurrió. La Biblia nos dice que tuvo miedo. Tuvo miedo. O sea, hubo un espíritu de temor que se apoderó del profeta. Mira lo que dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Tuvo miedo de perder su vida. O sea, hubo un espíritu de temor que esta mujer suelta su amenaza, influenciado por ese espíritu demoníaco, llega a oídos del profeta. Y este espíritu de temor le dice, te va a matar, te va a matar, te va a acabar, te va a destruir. Y él, yo no sé por qué, él da lugar. La influencia del temor entró en su corazón. No el espíritu inmundo, pero fue influenciado. Y a veces nos puede pasar también a nosotros, que esas influencias demoníacas llegan a nuestras vidas a través de palabras que otros han pronunciado y le damos lugar y entran en nuestros oídos y pasan al corazón y comienza a infundir en nosotros temor o desánimo o frustración o tantas cosas. Pero sabes, nosotros no tenemos que prestar atención a lo que otros dicen, porque tú no eres lo que otros dicen. Ni a ti te va a pasar lo que otros dicen que te va a pasar. Tu vida está en las manos de Dios. A ti te pasará lo que Dios ha predeterminado que te pase. Tú vivirás como Dios ha predeterminado que tú vivas. Si tú vives en obediencia y si tú vives en comunión con Dios. Ahora, si no, somos títeres en las manos de Dios. Y hace y deshace en nuestras vidas como quiere. Pero yo no sé por qué, aún no entiendo cómo dio lugar el profeta a esto. Porque hablamos de un hombre tremendo de Dios, no hablamos de cualquiera. Estamos hablando de uno de los profetas mayores de la Biblia. Unas manifestaciones en su vida de parte de Dios tremendas, pero aún así el espíritu de temor entró con su influencia. ¿Te das cuenta? Aún a él lo pudo engañar, lo pudo atrapar, pudo influenciar en su vida para infundir temor. ¿Y sabes lo que hizo el profeta? El profeta dice que se fue a Beerseba y dejó allí a su criado y siguió él solo su camino, un día de camino por el desierto. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que ese espíritu de temor también en él produce aislamiento. Hay un espíritu que se llama soledad. Y este espíritu soledad quiere que te veas solo, quiere que te veas sola. Nadie te comprende, nadie te entiende, nadie te ama, nadie se preocupa por ti. Y esto tiene un propósito, y el propósito es aislarte del resto del cuerpo. ¿Sabes que cuando una persona se aísla es propensa, es víctima del depredador? Cuando una manada de animales está junta, es muy difícil que el enemigo los ataque. ¿Sabes lo que hacen los expertos cazadores? Animales, cazadores, como los leones, los tigres y esta gente. Estos animales, lo que hacen es que se paran, se fijan en uno y lo van aislando, lo van acorralando y lo van separando de la manada. Y cuando lo tienen separado de la manada, está solo, entonces cuando le atacan. Entonces cuando es presa de ellos. Y eso hace el enemigo también. Entonces en él vemos esa manifestación de ese espíritu. Lo aísla del resto. Es muy difícil que cuando estamos en unidad, cuando tú estás en unidad, cuando tú estás caminando con el cuerpo, dice la palabra de Dios que nos animamos unos a otros. Viene el espíritu de desánimo y el que está a tu lado te anima. Pero cuando estás solo, ¿quién te anima? El espíritu inmundo hace su trabajo. Entonces eso es lo que hace a él, lo aísla.
Y cuando está aislado, comienza a influenciar espíritu de confusión sobre su vida. Y empieza ese espíritu de temor también a decirle: Jezabel te va a matar. Pero Dios está conmigo. ¿Dónde está esa conciencia en ese momento de que él vivía en la presencia de Dios? Fue confundido por un espíritu de confusión. Ya le hace confundirse. Dios estará conmigo, no estará conmigo. Dios me dará la victoria, no me dará la victoria. Este espíritu me matará, no me matará. Jezabel me encontrará, no me encontrará. Hay varios espíritus operando en la vida de Elías. Espíritu de confusión, de soledad, de frustración, de desánimo. Y todos ellos tienen un fin: arrinconarlo, apartarlo de la soledad. Y finalmente, cuando él está bajo esa influencia, dice el versículo que se echa bajo un enebro. Él se fue por camino del desierto de un día y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, fíjate, bajo la influencia del espíritu de muerte, deseaba morirse. ¿Cómo? Espíritu de suicidio. Hay muchos espíritus trabajando en la vida, en la mente del profeta, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Allí está el profeta, debajo del enebro, deseando morirse, bajo un espíritu de muerte, bajo un espíritu de amenaza, solo, con ese sentimiento de soledad, que aunque estás rodeado de gente, tienes ese sentimiento de soledad. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Estás solo frente a una situación? Sí, estoy con mucha gente, pero tengo que enfrentarlo solo. Estoy solo, nadie me ayuda, nadie me apoya. Sentimiento de soledad, espíritu de influencia. Tú nunca estás solo. Tú perteneces a un cuerpo. Y aparte de que tienes a todos tus hermanos, tienes a Dios contigo. Tienes al Espíritu Santo morando contigo. Pero también tienes una familia. Tienes una familia. No estás solo. Una familia espiritual. Pertenecemos a un cuerpo. Por eso la Biblia nos habla tanto de hablar en unidad, de caminar en unidad, de estar juntos, que seamos de un mismo sentir, de un mismo pensar, porque en la unidad hay fuerza. Pero allí le vemos al profeta. Entonces, la influencia de estos espíritus le llevó a aislarse del resto. Ese es el primer síntoma de otro espíritu, que se llama depresión. Lo que hace es aislarte. El espíritu de soledad te aísla y el espíritu de depresión comienza a trabajar. Ahí se le abren las puertas para que él comience a trabajar en tu vida y llevarte a un estado depresivo, sin ganas de nada. No tienes ganas ni de mirarte al espejo, no tienes ganas de hablar con nadie, no tienes nada, no hay ganas de nada. Un espíritu de desgana. Ya no te arreglas, ni siquiera te levantas, ni te lavas, nada. No hay nada. Hay un deseo de morirse. Depresión. Se llama. Viene en el versículo 5, vemos que no veo los versículos. Volviendo y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Eso es otro síntoma. ¿Sí? Se quedó dormido. No quería hacer otra cosa más que dormir, estar en cama. ¿Sí? ¿Te has tenido te ha pasado eso que tenerte en cama, taparte la cabeza y no querer saber nada? ¿Has tenido ¿Has vivido eso? Así vivió el profeta Elías. No quería saber nada. Se quedó dormido. Eso sí, un síntoma también de la depresión haciendo su trabajo.
Era tanta la confusión de Elías que escapó al desierto y oró que Dios le quitara la vida. Versículo 8. Mira lo que hace Dios. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida 40 días y 40 noches hasta orar el monte de Dios. ¿Qué pasó aquí? Él está orando que Dios le quite la vida, pero ¿saben lo que hizo Dios? Dios le envió un ángel, le preparó una torta, le puso una vasija de agua y le dice: Elías, come y bebe, porque largo camino te resta todavía. Todavía no es tu hora. Todavía yo tengo planes contigo. Todavía tienes que hacer muchas cosas aquí en la tierra. No ha llegado tu hora. Y Dios lo anima a través del ángel, de esa visitación del ángel, y también del alimento que Dios le dio a comer. Qué importante es comer del alimento que Dios nos da. Y no alimentar nuestros corazones y nuestros pensamientos con las influencias demoníacas, sino alimentar nuestras vidas con el alimento que Dios nos da, su palabra. Amén. Su palabra. Comió y fue fortalecido por Dios. Llegó al monte de Horeb. Este monte de Horeb dice el monte de Dios y habla de la presencia de Dios, entrar en la presencia de Dios, alimentarse con la palabra de Dios, buscar a Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué pregunta le hace Dios? ¿Qué haces aquí, Elías? Y a veces esa pregunta, ¿qué haces aquí?, a veces puede ser refiriéndose a un lugar físico, pero en otras ocasiones se refiere a un estado. ¿Qué haces aquí bajo esta influencia? ¿Qué haces aquí bajo este espíritu de depresión? ¿Qué haces aquí bajo este espíritu de confusión? ¿Qué haces aquí bajo este espíritu de temor? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde: vive Jehová Dios, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Solo yo he quedado y me buscan para matarme, para quitarme la vida. Y Dios comienza a ministrar al profeta, y comienza a hablarle al profeta, y decirle: levántate, ven, sal a la calle, sal a la puerta. Y en el versículo, con esto termino, 15 al 18, del 15 al 18, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, lo que Dios le está diciendo aquí al profeta es: ¿qué haces aquí? Aún tengo planes contigo. Tu ministerio no ha acabado todavía. Todavía tienes cosas que hacer. Yo tengo planes contigo, tengo propósitos contigo. Tengo instrucciones que darte y todavía me tienes que servir. Tu ministerio no ha acabado. Tu ministerio, lo que yo he puesto en tu corazón, el propósito que yo tengo contigo, aún no ha acabado. Elías, levántate. Y aquí le dice: ve, unge por rey a Hazael por rey de Asiria. También ve y unge a Jehú de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Meholah, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 personas cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ya no estás solo, Elías, no estás solo. Hay 7,000 como tú, que yo los sostengo. Elías, todavía no ha acabado tu ministerio. Tienes que ir, tienes que ungir a Hazael, tienes que ungir a Jehú y tienes que levantar al profeta Eliseo. Tu tiempo no se ha acabado todavía. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Bajo esa depresión, bajo ese espíritu de temor.
temor, bajo esa influencia demoníaca. Yo necesito que salgas de ahí, necesito que te levantes y pelees contra todo espíritu inmundo que quiera arruinar tu vida. Levántate, yo estoy contigo, le dice Dios. Levántate, sal de ese estado espiritual en el que te encuentras. Yo te voy a usar todavía, yo tengo muchos planes contigo, Eliseo. Dios tenía algunos planes más para Eliseo, Elías, y la influencia de espíritus inmundos. La influencia de estos espíritus inmundos quiso frenar al profeta para que no se cumplieran los propósitos de Dios en su vida. Hay espíritu de influencia en su vida, espíritu de confusión, de temor y otros muchos espíritus que tratan de frenar. Espíritus que operan también en nuestra vida hoy en día. Y nosotros los achacamos como a cosas normales y naturales del cuerpo. No nos damos cuenta que son poderes espirituales. Y a veces estamos bajo esas influencias y nuestras vidas no avanzan. Nuestras vidas, en vez de estar en el monte Carmelo degollando a profetas de Baal, estamos bajo el enebro, deprimidos y llorando, queriendo morirnos. ¿Cómo está tu vida? ¿Por quién estás siendo influenciado? Levántate y pelea. Recuerda que tienes una pelea contra el diablo. Una pelea con el diablo. Tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, no es con tu esposa ni con tu esposo. Tu pelea no es contra el pastor, tu pelea no es contra tu jefe, tu pelea es con Satanás y sus demonios. Amén. Nos levantamos y peleamos. Nos ponemos en pie y así terminamos. Padre, en el nombre de Jesús,